Vale, buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva reunión académica de la sección de Medicina de Urgencias. Tengo el placer de darle la bienvenida al nuevo residente de Medicina de Urgencias, el doctor José Alfredo Aguirre. José, bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias, doctor Santiago, por la presentación y pues por la asesoría de la charla. Nuevamente, pues mi nombre es José Alfredo Aguirre Sarmiento, residente de primer año de Medicina de Urgencias, y el tema de hoy voy a desarrollar el tema soporte vital básico, pues en lo concerniente al ciclo de soporte vital. El siguiente es el contenido de la charla. Inicialmente, pues haré una breve introducción, luego hablaré sobre los datos estadísticos más importantes. Miraremos la cadena de supervivencia, explicaré paso a paso pues, los diferentes algoritmos, enfatizaré la charla pues, en RCP de alta calidad, luego miraremos pues, el enfoque de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño y finalmente las conclusiones. Estas fueron las diferentes guías que realicé para la charla de hoy. Hice énfasis en la última actualización de las guías de la Sociedad Americana del Corazón, las cuales fueron publicadas en octubre del 2020. Cuando hablamos de soporte vital básico, nos referimos a el conjunto de acciones que se deben realizar en una persona que ha sufrido un paro cardíaco con el fin de mejorar su supervivencia. Dicho de otra forma, son las maniobras básicas de reanimación que se deben realizar pues en una persona que tiene riesgo, que ha sufrido un paro cardíaco, pues, con el fin de mejorar su supervivencia. La finalidad del curso es reconocer rápidamente el paro cardiorrespiratorio, activar de forma adecuada el sistema de emergencias médicas y responder pues, con seguridad y rapidez realizando las diferentes maniobras que vamos a ver más adelante. Esto pues con el fin de impactar en la supervivencia del paciente. El soporte vital básico no incluye intervenciones avanzadas. Entonces, para nosotros identificar adecuadamente el paro, primero tenemos que saber qué es el paro cardíaco. Entonces, la Asociación Americana del Corazón nos define el paro cardíaco como el cese de la actividad mecánica del corazón. Esta confirmada pues, por la ausencia de pulso, la inconsciencia y la ausencia de respiración o respiración agónica que la conocemos como jadeo o boqueo o algunos hablan pues de gasping. Existen dos escenarios en los que se puede presentar el paro cardíaco. Es el escenario extrahospitalario, fuera del entorno hospitalario, y el paro cardíaco intrahospitalario. Hablando un poco sobre la fisiopatología, entonces a nivel cardíaco, debido a una anoxia, pues se van a presentar cambios iónicos. Estos generalmente están dados por inactivación de los canales de sodio y activación de los canales lentos de calcio. Esta alteración iónica va a afectar pues, el potencial de acción, lo que va a conducir a alteraciones en la conducción eléctrica y va a, pues, a propiciar el escenario para que se presenten arritmias. Estas arritmias pues llevan a una falla de bomba con el posterior colapso circulatorio, la disminución del transporte de oxígeno a los tejidos, se pasa a un metabolismo anaerobio con la consecuente pues, disminución de ATP a nivel celular y el agotamiento de las reservas de estas pues lleva a la muerte celular. Están identificadas tres fases del paro. Estas están definidas por el tiempo y por sus fenómenos fisiopatológicos, ¿verdad? En la primera fase encontramos la fase eléctrica que está descrita desde el minuto 0 al minuto 4. Esta, como su nombre lo indica, pues está caracterizada por una inestabilidad eléctrica. Pues en este escenario es que generalmente encontramos pues, la fibrilación ventricular. En la fase circulatoria, que es la segunda, la reporta entre los 4 y los 10 minutos. Esta está dada pues, por una hipoperfusión tisular. Y en estas fases que algunos autores pues, consideran que es razonable realizar las compresiones, ya que estas aumentan el flujo sanguíneo pues, de oxígeno al miocardio y el flujo sanguíneo pues, al miocardio y pues puede responder mejor el miocardio a las descargas eléctricas, a la terapia eléctrica. Y la fase metabólica está descrita mayor de 10 minutos, está dada por una cascada inflamatoria debido a la isquemia. Y en estos pacientes pues se ha visto que el retorno a la circulación espontánea pues es mucho menor y después están descritos protocolos de hipotermia terapéutica pues para el beneficio de estos pacientes. Hablando sobre las causas del paro,
Existen pues múltiples causas que pueden llevar al paro. Estas están clasificadas pues de origen cardíaco y de origen no cardíaco. En la gráfica yo les traigo pues los diferentes escenarios, cuáles son las más frecuentes. Entonces en el escenario extrahospitalario, la principal causa es de origen cardiovascular, pues como lo vemos en la imagen, es seguido de dos o más etiologías. La tercera causa es la falla respiratoria y seguido muy de cerca de las causas toxicológicas. En cuanto al paro cardíaco intrahospitalario, vemos que la primera causa en la parte inferior es la falla respiratoria con 22%, seguido de las causas cardiovasculares, y la tercera causa es dos o más etiologías. Bueno, entrando en el tema de epidemiología, cuando hacemos la búsqueda pues, de los artículos en Colombia, encontramos que hay muy pocos reportes, sobre todo en el escenario extrahospitalario. Pues les traje este estudio retrospectivo que encontré, que fue realizado en la ciudad de Bogotá en el año 2005. Pues este encontró que las principales causas de paro extrahospitalario en esa ciudad, 64% eran de causa médica, un 22% de causas traumáticas y un 14% de causas desconocidas. Pues en este estudio llamó la atención que el porcentaje de paros por causa traumática fue alto con respecto a lo que muestra pues, la evidencia a nivel mundial. Este otro estudio fue realizado en el área metropolitana de Medellín, en una unidad de cuidados intensivos. Fue un estudio observacional en el cual pues identificaron cuáles eran las principales causas de paro en estas unidades, y encontraron que la primera causa era el choque séptico, pues de origen pulmonar, seguido del choque cardiogénico y choque hipovolémico. Pues en este estudio encontraron que el 17% de los paros cardíacos intrahospitalarios ocurrían en la UCI, que el ritmo más frecuente era la asistolia, en un 54.3% de los casos, y que la supervivencia global a la alta hospitalaria fue del 3.3%, pues una supervivencia muy baja. Estos datos de la parte superior son datos a nivel mundial. Pues dicen, está escrito que aproximadamente el 70% de los paros corresponden a un ritmo no desfibrilable, y que hay una incidencia global de retorno a la circulación espontánea del 22 al 29% de los casos. En los datos que aparecen pues, en los escenarios extra y intrahospitalarios corresponden a datos de Estados Unidos, muestran una tasa de incidencia de 140.7 por 100.000 habitantes al año. Como datos interesantes, ellos reportan que el 50% de los paros extrahospitalarios no son presenciados, y que el 39% solamente de estos son reanimados, o sea, del total de los casos, y que la mayoría ocurre en el hogar, y la sobrevida al alta está entre un 10.4%. Y en el escenario intrahospitalario, vemos que la tasa de incidencia después es más baja, es de 9.7 por 1.000 habitantes al año. Esto corresponde aproximadamente al 1.2% de los hospitalizados al año en los Estados Unidos, y se ha encontrado que casi la mitad de los casos se presentan en el escenario del paciente crítico. Y la sobrevida al alta es de un 25.8%. Pues aquí podemos ver que hay pues, una diferencia significativa entre la sobrevida al alta en el intrahospitalario con respecto al extrahospitalario. Adentrándonos un poco en las guías 2020, esta es la distribución de la clasificación de recomendación y el nivel de evidencia en porcentajes. De las 491 recomendaciones que se hicieron en esta actualización, pues llama la atención que solamente el 33% corresponden a recomendaciones fuertes. Vemos que la mayoría pues, de las recomendaciones son moderadas y débiles, y pues un dato más desalentador es que solamente el 1% del nivel de evidencia es nivel de evidencia A, y vemos que pues la mayoría, el 50%, es un nivel de evidencia C. En cuanto a las cadenas de supervivencia, estas están enfocadas pues, en los dos escenarios posibles, el intrahospitalario y el extrahospitalario. Ambas cadenas están compuestas por 6 eslabones entrelazados, y estos tienen pues, como la finalidad de tener una secuencia pues, con el fin de mejorar la supervivencia en estos pacientes. Entonces, en el paro cardíaco intrahospitalario, el primer eslabón hace énfasis pues, en la prevención. Pues debemos identificar el riesgo en el paciente intrahospitalario con el fin que no llegue pues, al paro cardíaco, y en el caso de que se presente el paro, se debe realizar un reconocimiento temprano.
se debe activar pues la emergencia, pues, el código azul, se debe realizar la RCP de alta calidad, defibrilación, cuidados postparos, y este último eslabón de él pues se agregó a la cadena en la última actualización. Pues anteriormente eran 5 eslabones. En cuanto a la cadena en el escenario extrahospitalario, entonces el primer paso es activar el sistema de respuesta de emergencias, luego realizar el RCP de alta calidad, defibrilación, soporte vital avanzado, pues el traslado hacia el hospital, los cuidados postparos y este pues último eslabón, pues que está enfocado en realizar intervenciones que ayuden pues en esa transición del paciente del hospital a su hogar, brindarle seguimiento, rehabilitación, pues acompañamiento hasta que pues regrese a su rol social. Ya entrando en los algoritmos, este es el algoritmo que nos propone las guías europeas, el algoritmo de soporte vital básico. Me pareció un algoritmo pues muy práctico. Ellos en el paso inicial, pues el paso inicial es, si la víctima no responde y no respira con normalidad, debemos activar el sistema de emergencias, iniciar 30 compresiones, luego 2 respiraciones de rescate y continuar la RCP con una relación 32 hasta que se consiga el DEA, se encienda y se sigan pues las instrucciones. Y el siguiente es el algoritmo de soporte vital básico de la Asociación Americana del Corazón, el cual vamos a ver paso por paso. Entonces, el primer paso es confirmar la seguridad de la escena. Este paso me parece muy importante, ya que pues, no debemos olvidar que primero está nuestra seguridad y que no debemos pues, convertirnos en una víctima. Vamos a verificar si la víctima responde o no. Si no responde, debemos pedir ayuda en voz alta en caso de que se encuentren personas cerca. Debemos activar el sistema pues, de emergencia. Esto lo vamos a ver más adelante. Y la finalidad es obtener pues, el DEA y el equipo para emergencias. En cuanto a la activación del sistema de emergencias, pues en Colombia, la resolución 0926 de 2017, pues reglamenta el desarrollo y operación del sistema de emergencias médicas. Este sistema de emergencias médicas es un modelo pues, general integrado que tiene como propósito una respuesta oportuna a las víctimas, ya sea en el escenario público o privado, pues la línea de emergencia que se utiliza en Colombia es el 123. En esta parte me parece importante es que cuando nos comuniquemos con la línea de emergencia se debe dar pues una información clara y precisa. Inicialmente pues identificarnos, decir si somos personal de la salud y no, eso es muy importante. Luego pues dar una ubicación exacta donde ocurrió el evento o dar puntos de referencia para que la ayuda pueda llegar pues, de forma oportuna. Una estrategia es utilizar el altavoz, ya que este nos permite pues, tener las manos libres y realizar acciones, ir realizando acciones en la víctima. Y también pues, nos permite ir, en caso de que la línea de emergencia nos dé instrucciones, seguir las instrucciones de ellos. La hora en que ocurrió el evento es muy importante y se deben dar pues detalles del evento que ocurrió, si fue un accidente o no, pues detalles del evento como tal, para que envíen pues la ayuda necesaria. Entonces los pasos, vigilar si el paciente pues responde o no. Si no responde, activamos el sistema de emergencias y vamos a pasar de forma simultánea a verificar si la persona respira o respira de forma agónica y a tomar el pulso. Pues las guías nos recomiendan que en cuanto a la toma del pulso y la comprobación de la respiración, esta no debe ser mayor de 10 segundos. Y en el caso de que llevemos 10 segundos y tengamos dudas de si tiene pulso o no, pues la recomendación es que se inicien las compresiones, se inicie la RCP. Me pareció pertinente traer este estudio que fue realizado en 1996, en el cual evaluaron la precisión diagnóstica de la toma del pulso carotidio. Este estudio pues consistió en que tenían 16 pacientes que iban a ser sometidos a injerto de derivación de la arteria coronaria. Tomaron un grupo el cual iba a tomar el pulso. Este estaba compuesto por médicos, personal lego, paramédicos. Algunos tenían pues capacitación en soporte vital básico, otros estaban certificados y les pidieron que tomaran el pulso al azar y a ciegas y pues evaluaron la precisión diagnóstica y el tiempo en que demoraron en realizar el diagnóstico. Pues encontraron que el 10% de ellos, la ausencia de pulso carotidio no la reconoció como ausencia de pulso y el 45% no identificó el pulso a pesar de que el paciente tenía pulso
pues con una presión sistólica mayor de 80. Esto mostró en el estudio una sensibilidad del 90% y una baja especificidad del 55%. Pues un detalle que ellos notaron durante el estudio es que el personal, pues entre más entrenado y certificado estaba, pues tenía como una mejor precisión diagnóstica. Y en cuanto al tiempo, la medida de tiempo fue de 24 segundos. Cuando el paciente no tenía pulso, los retrasos fueron hasta de 30 segundos y cuando tenía pulso, los retrasos fueron hasta de 15 segundos. Esto llevó pues a las guías pues, a considerar estos estudios y pues llevaron a la recomendación en el personal LEGO, iniciar las compresiones, iniciar la RCP se determinara solo con el nivel de conciencia y determinando la respiración pues, anormal de la víctima. Esto es una recomendación fuerte a favor con un nivel de evidencia C. Y en el personal médico se sigue recomendando pues, que sea con el nivel de conciencia, de respiración y la toma de pulso. Que sea de forma simultánea y no más de 10 segundos. Entonces, si la víctima no tiene pulso y no respira o respira de forma agónica, debemos iniciar el ciclo de 30 compresiones, 2 ventilaciones y utilizar el DEA tan pronto como sea posible. Entonces, en esta parte surge una pregunta y es si existe riesgo de iniciar maniobras de RCP en un paciente que no se encuentra en paro. Les traje este estudio que evaluaba la frecuencia y las consecuencias de la RCP en un paciente que no se encontraba en paro, realizada por un espectador. Este fue un estudio retrospectivo, pues miraron una base de datos del sistema de emergencia, cuántos pacientes habían sido reanimados por espectador, encontraron que eran 662 del total de los paros y de estos 662, 77 pues no estaban en el momento no tenían un paro cardíaco. Pues, los interrogaron, evaluaron las historias clínicas y encontraron que la RCP causó lesiones pues, mayores en menos del 2% de estos pacientes. Entonces, pues concluyeron que el beneficio de realizar la RCP en estos pacientes supera los riesgos. Pues las principales complicaciones que se encontraron fue el dolor en el sitio de la compresión, pues en un 1.7% fracturas costales o del esternón y hubo casos reportados de rhabdomiólisis. En cuanto a la RCP de alta calidad, en el tema de compresiones torácicas, entonces vamos a entrar a las recomendaciones como tal. Y para el inicio de la reanimación, las guías pues, nos recomiendan con una recomendación fuerte que primero se deben iniciar las compresiones en lugar de ventilación. Y con una recomendación moderada es que en el paciente adulto, independientemente de las causas que lleven pues, al paro, sea de causa cardíaca o de causa no cardíaca, se deben realizar tanto compresiones como ventilaciones. Les traje este estudio que me pareció muy interesante, que fue realizado en Suiza en el año 2013, que comparó la secuencia ABC que se utilizaba anteriormente versus el CAB. Este fue un estudio prospectivo aleatorizado realizado en maniquí y pues lo que trataron de determinar era cuánto tiempo o la probabilidad de tiempo que demoraban en completar el primer ciclo de 32 utilizando las diferentes secuencias. Entonces utilizaron un grupo de médicos, la mayoría eran internistas, algunos eran médicos generales, los dividieron en dos grupos, a un grupo le enseñaron la secuencia ABC, al otro le enseñaron la secuencia CAB y desde el momento en que identificaban el paro, tomaron el tiempo, cuánto demoraron en realizar el primer ciclo y encontraron que los reanimadores que realizaban la secuencia CAB tomaban menor tiempo que los que realizaban la secuencia ABC. En el estudio, pues la diferencia que encontraron es que los que realizaban la secuencia ABC, pues tardaban mucho tiempo en permeabilizando la vía aérea y realizando las ventilaciones iniciales. En cambio, los que estaban en CAB, lo que hacían la secuencia CAB, ellos una vez identificaban el paro, iniciaban pues las compresiones inmediatamente. En cuanto al lugar y el posicionamiento en que se deben realizar las compresiones, la primera recomendación fuerte dice que debe ser en el centro del tórax, en el tercio distal del esternón, se debe apoyar el talón de la mano, como se ve en la imagen, de la mano dominante en el tórax, y la otra mano se debe apoyar en la parte de encima, como se ve en la segunda imagen. Pues la otra recomendación es que los brazos deben estar totalmente extendidos, no se deben flexionar los codos y pues hay estudios que recomiendan que la distancia de la rodilla, entre las rodillas y la víctima sea de pues, 20 centímetros. También recomiendan que el paciente que se encuentre en el piso, lo ideal es realizarlo
realizar la reanimación pues de rodillas, y en el que se encuentre pues en una camilla, que la reanimación, pues el reanimador esté de pie. En cuanto a la segunda recomendación, ellos recomiendan que la reanimación se debe hacer idealmente en el sitio que ocurrió, que no se debe pues mover al paciente, a menos que la escena no sea segura o que en el sitio donde se encuentre el paciente afecte pues la calidad de la RCP. En cuanto a la tercera recomendación, ellos pues recomiendan que idealmente la posición en que la superficie en la que se va a realizar la reanimación debe ser una superficie firme, y pues, el paciente debe estar en posición supina. La última recomendación débil es que en caso de que el paciente no pueda estar en posición supina, entonces además pues en el ambiente de UCI se recomienda la reanimación en prono. Les traje este estudio que evaluó si la línea intermamilar era el sitio correcto para realizar las compresiones torácicas. Ellos evaluaron en diferentes pacientes con diferente peso, estatura, edad, eran adultos todos, le hicieron tomografías de tórax y determinaron pues la correlación que había entre el esternón y la línea intermamilar como tal y las estructuras cardiovasculares, estructuras cardíacas. Y se encontraron que pues en el 80% de los pacientes, como podemos ver en la primera imagen, la línea intermamilar se correlacionaba con la aorta ascendente. Y en la segunda imagen vemos que en otros pacientes se relacionaba con la raíz de la aorta. Entonces ellos, después de este estudio, hacen la recomendación que pues, el ventrículo izquierdo como tal se relaciona más con el tercio distal del esternón. Este otro estudio fue un metaanálisis que evaluó la superficie óptima para realizar la RCP. Estos estudios fueron también realizados en maniquí. Evaluaron pues sobre todo la profundidad, qué tanto se afectaba la profundidad de la compresión. Lo realizaron comparaciones entre el piso y la cama, y también comparaciones pues entre colchón y el colchón con tabla. Pues se encontraron diferencias mínimas. En el caso de piso y colchón fueron pues de 5 milímetros. En el caso de la cama y la tabla, a favor pues de la tabla de 3 milímetros, pues y ellos concluyen que esto pues no es significativamente, estadísticamente significativo, pues que no es como que recomendado que un paciente que tenga un colchón llevarlo al piso para realizar la RCP, pues que no muestra un beneficio pues significativo. Aunque también pues mencionan que en caso de tener pues la tabla disponible, pues se podría utilizar. En cuanto a la frecuencia y la profundidad de las compresiones, entonces las guías recomiendan que la profundidad de la compresión debe ser de 5 centímetros, que la frecuencia de la compresión debe ser entre 100 y 120 compresiones por minuto. Estas recomendaciones son pues moderadas, que se debe permitir una expansión del tórax, y la recomendación débil es que pues lo ideal es que el tiempo en que se demora realizando una ola compresión debe ser el mismo tiempo en que se demora permitir la expansión del tórax. El estudio que vemos aquí a la derecha es un estudio que buscó pues evaluar pues la profundidad óptima de las compresiones torácicas y evaluar qué tanto esto impactaba pues en la probabilidad de supervivencia de las víctimas. Entonces encontraron que entre el rango de 4 centímetros y 5 centímetros se evidenció pues en la más alta pues probabilidad de supervivencia. Ellos pues aquí reportan que pues el punto más alto se encontró a los 4.5 centímetros de profundidad. Este otro estudio evaluó fue la frecuencia de las compresiones. Inicialmente en esta tabla pues explican que luego de realizar 120 compresiones por minuto se afectaba la profundidad de las compresiones, y que cuando se hacía de forma más lenta pues se aumentaba pues mucho la profundidad. Cuando se hacía muy rápido era muy superficial, y cuando se hacía lento pues era muy profundo, y también se deben pues evitar las compresiones excesivas. Y encontraron pues que entre el rango entre 100 y 120, pues esto también se correlacionaba con la supervivencia. Y en esta otra gráfica pues hicieron más la comparación en cuanto a la probabilidad de supervivencia, o sea, en qué frecuencia de compresiones había mayor supervivencia, o se reflejaba con mayor supervivencia
en las víctimas y se encontró que pues, el punto máximo fue cuando se realizaba a una frecuencia de 100 a 100 compresiones por minuto. En cuanto a las pausas y fracción de compresión, entonces las guías nos recomiendan que se deben minimizar las pausas, ¿verdad? Antes y después de la descarga. Aquí pues hacen la recomendación del pulso, que debe ser tomado menos de 10 segundos. En el caso de que se presenten dos reanimadores, estos deben cambiar cada 2 minutos o cada 5 ciclos, con el fin de que el cansancio y el agotamiento no afecte la calidad de las compresiones. Esta es otra recomendación pues, con respecto a las pausas, que después de la descarga se debe pues, iniciar inmediatamente las compresiones, y en cuanto a las ventilaciones no deben ser mayor de 1 segundo. Con una recomendación débil, ellos recomiendan que la fracción de compresión mínima debe ser de 60%, entiéndase como fracción de compresión el tiempo total de compresiones sobre el tiempo total de la reanimación. Esta gráfica se las quise traer para mostrarles lo que se afecta, pues la presión de perfusión coronaria cuando se realizan las pausas. Entonces, cuando se inician las compresiones, se llega a una presión de perfusión pues, aceptable, y cuando se realiza la pausa, esta presión de perfusión cae y se toma un tiempo considerable en otra vez volver a una presión de perfusión pues correcta. Ahora les voy a hablar sobre la presión de perfusión coronaria. Y pues la tablita B, la gráfica B, nos muestra que cuando las compresiones son continuas, pues se mantiene esta presión de perfusión coronaria. Este estudio pues evaluó la presión de perfusión coronaria y el retorno a la circulación espontánea. Esto es un estudio que me pareció muy interesante, ya que ellos en el análisis encontraron que en los pacientes que se encontraba una presión de perfusión coronaria menor de 15 milímetros de mercurio, en ninguno de estos pacientes pues retornó a la circulación espontánea. Y cuando esta presión de perfusión fue mayor de 15 milímetros de mercurio, hubo un aumento en el retorno a la circulación espontánea. Ellos hacen la aclaración y que no quiere decir que todos los pacientes que se lleguen a una presión de perfusión de 15 o mayor van a retornar a la circulación espontánea, pero que sí aumenta, porque se impacta sobre esto. En cuanto a las estrategias para la velocidad de compresión, revisé esta revisión sistemática que me pareció pues, llamativa, y es que es donde utilizan pues canciones para enseñar pues las diferentes maniobras de RCP, sobre todo para el ritmo como tal, la velocidad de las compresiones y la profundidad. El estudio pues reportó que los que se entrenaban con canciones tenían una tendencia hacia un mejor rendimiento en la métrica de la RCP como tal. Pues ellos no recomiendan una por encima de la otra, porque los grupos que evaluaron fueron muy heterogéneos y que habían ciertos ciegos y los estudios no eran de muy buena calidad, pero sí notaron esta tendencia. Esta canción es la que más se describe en los diferentes estudios, se llama Staying Alive, la cual me pareció muy interesante. En ninguno de los estudios pues, mencionaron vallenatos ni nada de eso. En cuanto a la apertura de la vía aérea, pues primero quiero aclarar que las guías mencionan que hay muy pocos estudios en cuanto a la permeabilización de la vía aérea con respecto al paro. O sea, en el escenario del paro hay muy pocos estudios en cuanto a lo del manejo de la vía aérea. Estos estudios más que todo están hechos en imágenes diagnósticas, donde pues el beneficio que han visto en estas maniobras es que se produce una alineación de los ejes oral, faringio y laringio, y esto permite una mejor ventilación y oxigenación del paciente. Entonces, las recomendaciones es que en el caso del paciente que no tenga sospecha de trauma cervical, se debe hacer la maniobra frente mentón, como se ve en la primera imagen. La segunda recomendación es para el personal LEO que esté entrenado y se sienta con capacidad de realizar ventilaciones, debe utilizar esta maniobra si no hay sospecha de lesión cervical. En caso de tener cánulas orofaringias o nasofaringias a la mano, se podrían utilizar para tratar de mejorar la ventilación. Y en el caso del paciente que tenga una sospecha de fractura de cráneo o una coagulopatía severa, pues recomiendan que se utilice la orofaringia y que no se utilice la nasofaringia por el riesgo pues, que este implica. En el contexto de
del trauma de cabeza y cuello, que se sospechó pues, de una lesión cervical, pues la recomendación es que se utilice la maniobra de subluxación mandibular. Pues en el personal LEGO no recomiendan que se hagan estas maniobras porque son más difíciles y ellos no están entrenados, pues y pueden causar más daño que el beneficio. En cuanto a la relación compresión-ventilación, las guías siguen recomendando 30 compresiones, 2 ventilaciones. Esto apoyada en diferentes estudios, en unos ensayos clínicos. Sobre todo hay 2 ensayos clínicos que apoyan o que han mostrado superioridad de supervivencia en estos pacientes, aunque hay muchos estudios pues que dicen lo contrario, pero no han sido superiores a los que les estuve mencionando. Entonces las guías parten de ese punto. Hay estudios que muestran superioridad, hay otros estudios que no muestran una diferencia significativa y por eso ellos siguen apoyando esta relación 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y algunos autores pues se basan en la teoría pues, fisiopatológica que después de cierto tiempo se necesita pues un aporte pues, de presión positiva para ayudar pues en cuanto a la oxigenación. Este estudio, pues fue un estudio prospectivo aleatorizado que comparó la RCP estándar, o sea, la que se realizaba con 32 versus la RCP de solo compresión y evaluó supervivencia a 30 días. En este estudio se encontró que el 8.7% en los que se realizó, pues una supervivencia del 8.7% en lo que se realizó solo compresión y de 7% en lo que se realizó la RCP estándar con 30 compresiones, 2 ventilaciones, pues no hubo pues diferencia significativa. En cuanto a la ventilación, pues la recomendación es que se haga una ventilación que permita la expansión visible del tórax y que se utilicen pues los diferentes dispositivos. Si se tiene a la mano el dispositivo de ventilación bolsa máscara, se debe utilizar y si no se tiene, pues se pueden utilizar las respiraciones pues, boca a boca. Pues el tiempo total de cada ventilación debe ser de 1 segundo para minimizar pues las pausas y no se recomiendan pues los volúmenes excesivos. Pues cuando se utiliza dispositivo de bolsa máscara, esta es la maniobra pues, que se debe realizar. Hablando ya sobre el desfibrilador, entonces llega el DEA. Les quería mencionar pues que en Colombia en la resolución 3316 de 2019 se establecen pues las disposiciones para el uso del DEA. Estas deben estar pues básicamente en sitios de alta afluencia de público. Esto pues ellos lo describen en la resolución como un flujo de personas de más de 500 personas. Pues la ubicación de los DEAs debe estar a cargo de las entidades territoriales que deben hacer pues un análisis de qué sitios se benefician más pues, de tener pues un DEA a la mano. Y la resolución menciona que hay sitios donde el DEA se debe utilizar de forma pues obligatoria. Esto como vemos pues tiene muchas falencias y no se cumple pues en todos los sitios. Aquí en Antioquia estuve revisando y pues se están tratando de hacer estrategias con el fin de crear aplicaciones donde uno pueda entrar y saber en qué sitios cuentan con DEA. Bueno, llegó el DEA. El DEA es un dispositivo portátil automático. Aparte automático me parece inteligente, ya que él mismo da las indicaciones, está compuesto por un monitor, unos parches. El DEA, pues el botón tiene pues 3 opciones. El primer botón es el botón de encendido y apagado. Pues cuando llega el DEA se debe encender. Si la persona está dando las compresiones, si hay 2 personas y una persona está dando las compresiones, no debe parar, sino pues continuar las compresiones hasta que ya esté pues listo el dispositivo. Se deben ubicar los parches, generalmente dice ubica los parches en el paciente. Ahora vamos a ver las posiciones. Pide que se conecte pues los electrodos al monitor y va a llegar un momento donde nos dice análisis de ritmo. Bueno, cuando nos diga análisis de ritmo, este es el momento ideal para apagar las compresiones. Él se va a tardar unos segundos analizando el ritmo. Si es un ritmo desfibrilable, nos va a recomendar una descarga. Y si es un ritmo no desfibrilable, pues no la recomienda. Cuando recomienda la descarga, luego de una pausa muy corta, alumbra el botón 3, que es el botón naranjado, para la descarga.
muchas veces él también recomienda que no se, pues que se evite tocar la víctima, debemos estar muy pendientes de esto para no convertirnos en una víctima, y una vez se brinda la descarga se deben reiniciar las compresiones inmediatamente. En cuanto a condiciones especiales del DEA, pues en el paciente que tenga mucho vello en el tórax, se debe, pues lo ideal es que se debe rasurar o pues buscar una estrategia para que se ubiquen adecuadamente los parches, o sea que los parches queden bien adheridos al tórax. En el caso del paciente que esté mojado, pues se debe secar el tórax para ubicar adecuadamente los parches, y la persona que sea portador de marcapasos y eso, los parches por lo menos tienen que estar a una distancia mínima de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Bueno, se me olvidó mencionarle que pues, este dispositivo fue creado en 1965 por este cardiólogo que pues, debió ser muy inteligente. Este otro estudio me pareció chévere, ya que evaluó el efecto del acceso público al DEA en cuanto, o sea, qué impacto tenía esto pues en la supervivencia de los pacientes en el contexto extrahospitalario. Entonces fue una revisión sistemática de estudios observacionales donde pues lo que trataron de evaluar es que ubicando DEAs en diferentes sitios estratégicos, qué impacto tenía esto pues en la supervivencia. Y lo midieron, pues hicieron, el método de estudio fue que evaluaron cuando los pacientes eran atendidos por un LEGO que no era activado por el sistema de emergencias que brindaba, que realizaba la reanimación y utilizaba el DEA, en comparación con un grupo de primer respondiente que era enviado por el sistema de emergencias con el DEA. Pues el estudio concluyó que la supervivencia a la alta tuvo una mediana del 53% a favor pues, de los que no eran activados por el sistema de emergencia, versus los que fueron enviados por el sistema de emergencia fue del 28.6%. Pues ellos concluyen que estos programas de acceso público a un desfibrilador tienen pues impacto en la supervivencia, ya que esto pues encontraron sobre todo que aminoraba el tiempo de respuesta ante el paro. Si desfibrilador manual versus automático, entonces las guías nos recomiendan pues que ambos son muy buenos, son muy precisos para detectar las arritmias. La desventaja que tiene el DEA es que el análisis de ritmo generalmente tarda un poco más de tiempo. Entonces ellos lo que nos recomienda es que si usted es una persona entrenada en evaluar el ritmo y tiene pues el desfibrilador manual a la mano y puede brindar la descarga más rápido, utilice el manual. De lo contrario, pues si no lo sabe manejar adecuadamente el manual o no se considera pues capaz, puede utilizar el DEA o pues el que tenga a la mano en el momento. Ambos son muy buenos. En cuanto a la ubicación de los parches, la guía, una recomendación moderada es que pues ellos recomiendan que sea en la posición anterolateral, que es la que generalmente utilizamos, y la otra que recomiendan es la anteroposterior, que se ve pues, en la última imagen, aunque hay otras posiciones descritas. Y que el diámetro de los parches, o de las palas o de los parches, no debe ser mayor de 8 centímetros en el adulto. En cuanto a la RCP, antes de la desfibrilación, la recomendación es que se realicen maniobras cardiopulmonares hasta que pues, el DEA o el desfibrilador sea aplicado. Pues esta otra recomendación dice que pues, cuando se considera pues, un periodo de RCP antes, hasta que se obtenga el DEA y este sea aplicado y esté pues, ya listo para el análisis de ritmo, que fue lo que expliqué anteriormente. Tras esta revisión sistemática que comparó pues, entre dar una desfibrilación inmediata versus dar inicialmente RCP y prolongar pues, la desfibrilación, y pues analizaron diferentes estudios, ellos llegan a la conclusión que pues los estudios eran de muy baja calidad, pero que se observó cierta tendencia a favor de la desfibrilación temprana, pues en el contexto de un intervalo mayor de 5 minutos. Entonces ellos la conclusión general que nos dan es que pues no pueden hacer, no hay una diferencia pues significativa, no pueden dar una conclusión fuerte, pero que sí se marca cierta tendencia a que los pacientes se beneficien de la desfibrilación temprana. Esta tablita me pareció interesante ya que en parte resume lo que hemos venido hablando. Entonces, en la persona que se realiza RCP, desfibrilación temprana, pues se hacen todas las medidas, se sigue pues toda la secuencia de la cadena de supervivencia, tiene un mayor porcentaje de supervivencia, a diferencia de los que ya la desfibrilación, cada vez que se haga más tardía, pues va a disminuir ese porcentaje de supervivencia, y si no hacemos nada, pues
probablemente, o lo más probable es que se tenga un resultado negativo. Regresamos al algoritmo. Si el paciente tiene pulso, pero no respira adecuadamente, entonces estamos en el contexto de un paro respiratorio. A este paciente se le deben brindar ventilaciones de rescate, una cada 5 a 6 segundos. Debemos asegurar que en un minuto se den de 10 a 12 respiraciones. Si no hemos activado el sistema de emergencia, en este momento es el preciso para activarlo. Y debemos evaluar cada 2 minutos el pulso, ya que esta víctima pues está en un riesgo inminente de paro cardíaco. Si el paciente respira con normalidad y tiene pulso, entonces vamos a ubicar al paciente en una posición de seguridad, de cúbito lateral, vamos a activar el sistema de emergencias médicas y vamos a evaluar las posibles causas. Siempre pues la recomendación es que el paciente no se debe, idealmente no se debe dejar solo, se debe estar pendiente a los diferentes cambios que pueda presentar. En el contexto, pues estamos en pandemia aún, pues, pero desde el año pasado las guías hicieron unas recomendaciones en cuanto al RCP en el paciente con sospecha o confirmado por COVID. Entonces, lo que plantean ellos en el escenario extrahospitalario es que primero activemos el sistema de emergencia. Como la RCP tiene un potencial riesgo de generar pues aerosoles, ellos recomiendan pues que siempre debemos que tener tapabocas o elementos de protección personal, que si la persona no tiene tapabocas y eso, debemos colocar un paño con el fin de, pues, de evitar que salgan muchas partículas de la vía aérea. Pues una recomendación fundamental es que no debemos manipular la vía aérea en estos pacientes, sobre todo en el escenario extrahospitalario. Y la recomendación es dar solamente pues compresiones torácicas y el uso del DEA. Este es el algoritmo que nos propone la Asociación Americana del Corazón. Pues las diferencias aquí con respecto al otro algoritmo es que la utilización de los EPP, ¿verdad? Que sean pues, los adecuados. Lo ideal es que sea una N95, pues su máscara facial, el uso de guantes, que se debe limitar el personal que va a estar en contacto con el entorno del paciente. En cuanto a las ventilaciones, pues las recomendaciones son que se utilicen con dispositivos de bolsa máscara, y que se utilice un filtro con el fin de disminuir pues, la aerolización de partículas y que se haga pues, un buen sello. Estos son pues, los cambios como tal. En cuanto a las maniobras de las compresiones, se deben realizar 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si vamos a utilizar el dispositivo bolsa máscara, lo debemos hacer pues, con el filtro y con el sello, como mencionamos anteriormente. Y la otra opción que ellos pues, ofrecen es que se puede realizar solamente compresiones y una administración pasiva pues, de oxígeno con máscara facial. El resto pues, del algoritmo es igual al que ya conocemos. Pues aquí les traje este algoritmo que es de intoxicación por opiáceo. Este algoritmo es pues, en el paciente que sospecha intoxicación por opiáceo. Se hace énfasis sobre todo pues, en el uso de la naloxona. Pues se lo traje pues, para mencionárselo, pero no voy a profundizar en este tema ya que este será visto pues, en la charla de condiciones especiales. Bueno, viene la pregunta más difícil, pues la pregunta que me pareció más difícil de la charla y es ¿hasta cuándo reanimar? Esta es una pregunta que genera muchas pues, controversias, hay diferentes estudios y opiniones, pero bueno, yo les traje el algoritmo que nos propone la Asociación Americana del Corazón, y es que en el escenario de un paro no presenciado por el personal de servicios médicos, que antes del transporte el paciente no haya presentado retorno de circulación espontánea y antes del transporte no haya recibido ninguna descarga, si estos tres están presentes, se debe considerar la terminación de la reanimación. Y si alguno de estos está presente, se debe continuar la reanimación y el transporte. Pues personalmente considero que definir esto se debe individualizar en cada caso y en nuestro contexto, pues en nuestro país, yo pienso que todo paciente, pues, sobre todo en el escenario extrahospitalario, debe ser trasladado a un centro asistencial. Para finalizar este último tema de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, entonces esta es una de las principales causas de muerte accidental. La mayoría de estos episodios ocurren durante la alimentación. La debemos sospechar pues, en pacientes que de forma aguda presenten tos ruidosa, incapacidad para hablar, estridor, cianosis o el signo universal del ahogamiento, que es el que vemos en la imagen. Y el grado de severidad de esta va a estar dada pues, por la obstrucción que haya en la vía aérea, si una obstrucción parcial o una obstrucción completa. Este es el algoritmo que nos proponen las guías europeas.
En cuanto a la severidad, entonces si el paciente tiene una tos efectiva, debemos animar a toser y valorar pues si se desobstruye o si evoluciona tórpidamente. Si el paciente tiene una tos inefectiva, vamos a evaluar el estado de conciencia. Si está consciente, debemos dar 5 compresiones abdominales supraumbilicales. Si no expulsa el objeto o no mejora, pues la guía europea recomienda que se deben realizar 5 golpes en la región interescapular, en la espalda. Si no mejora, pues se debe volver nuevamente a la maniobra de 5 compresiones abdominales. Y en el contexto de que el paciente pues evolucione hacia la inconsciencia, se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar inmediatamente. Este es lo que nos plantean las guías americanas, pues son muy similares, pues la diferencia que encontré es que en las guías americanas no mencionan pues lo de los golpes en la región interescapular. Pues inicialmente evaluar si el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea y realizarle pues las maniobras de compresión abdominal hasta que expulse el objeto, hasta que ya pueda pues hablar o tenga una tos fuerte, o si el paciente pues se torna inconsciente, debemos activar el sistema de emergencia, o sea, pedir ayuda y iniciar la RCP. Estas son las diferentes maniobras. Esta primera, pues, estas son las maniobras en el adulto. La primera es la de las compresiones abdominales. Esta segunda es, pues, en caso de que la persona esté sola, la recomendación es que se apoye en una silla para hacer la compresión abdominal. En el caso de la embarazada, pues todo va a depender mucho de las semanas de embarazo, pero la recomendación es que se haga así como se ve en la imagen, en la región pues, external. En el paciente obeso, pues debido al panículo adiposo y a la dificultad que hay como pues por el diámetro como tal para abrazarlo y también por el peso, la recomendación es que se lleve al piso, al suelo de este paciente y se realicen las compresiones torácicas. En cuanto a la recomendación de las guías europeas nos dicen que todos estos pacientes en que se realice compresión abdominal o que tengan una obstrucción por cuerpo extraño deben ser valorados, deben recibir un seguimiento y una valoración médica, ya que se ha visto que algunos quedan con cuerpos extraños alojados en los bronquios. Hay datos reportados de pacientes con disección aórtica posterior a las compresiones abdominales o lesiones en vísceras abdominales, en órganos abdominales. Y pues que hay de nuevo en la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, encontré pues estos dispositivos que se están utilizando, que son dispositivos de succión para limpiar la vía aérea. Se llama LifeVac y el otro de Shocker. Y traje este estudio que pues mide como la eficacia y la usabilidad, o sea, qué tan fácil es usarlo pues en contexto del paciente con obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Este estudio lo hicieron en maniquí y pues lo que mostró fue que en el caso del dispositivo que está a su izquierda, mostró una proporción de remoción o de obtener el cuerpo extraño. Casi pues en todos los casos que se utilizó, se obtuvo el cuerpo extraño. A diferencia del otro dispositivo que pues no mostró pues muy buen resultado. Estos dispositivos son pues como dije con succión y son muy fáciles de utilizar. Y finalmente pues las conclusiones, lo que quiero que les quede muy claro, o la idea que quiero que se lleven a casa es que el reconocimiento del paro debe ser de forma pues precoz, ya que el tiempo influye en estos pacientes, que la RCP de alta calidad es el pilar fundamental en el soporte vital básico, en la reanimación como tal y impacta en la supervivencia de los pacientes. El uso temprano del DEA, como lo explicamos, es fundamental. En cuanto a la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, que los dispositivos de succión son pues una muy buena alternativa a futuro que se necesitan pues en Colombia políticas públicas enfocadas pues al entrenamiento en RCP con el fin pues de impactar en la supervivencia de nuestra población. Muchas gracias. Eso era todo lo que tenía preparado. Espero que les haya gustado. Pues Alfredo, muy buenos días, muchas gracias por tu presentación. Antes de continuar con la discusión, le recuerdo por favor al público asistente, tengan la amabilidad de diligenciar el formato de asistencia a la reunión. Muchas gracias y adelante pues con la discusión, las preguntas y las observaciones.
Santi, dale. Vale, mientras van surgiendo preguntas en el chat o si alguien más levanta la mano, simplemente puedes anotar que vale la pena felicitar a José por su esfuerzo. Es la primera vez que se enfrenta pues a un público y me parece pues que se desenvolvió muy bien y se nota que tenía muy claro los conceptos en soporte vital básico. Esa última imagen que está en la diapositiva de agradecimiento es una imagen que nos pone a pensar respecto a la concientización en el tema, y no solamente en países de bajo nivel de desarrollo como el nuestro, sino al alto nivel de desarrollo, y es precisamente porque en esa referencia anotan que el inicio de compresiones, según el debriefing de del personal, fue un retraso de aproximadamente 1 minuto y medio, y el inicio de la primera descarga fue de casi 3 minutos y medio. Entonces, en un escenario controlado, en donde hay personal de salud a pocos metros, donde el DEA está a pocos metros, sucedió ese escenario. Entonces, ¿qué estará pasando por fuera de esos lugares? Y definitivamente pues todavía nos falta, y yo creo que nosotros que hacemos parte de esta rama del saber, somos los llamados pues a hacer ese trabajo constante, permanente pues de concientización. Le doy la palabra al doctor Carlos Vallejo. No contestó Santi. Juanma, dale. Sí. Perdón. Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, se oye. Ok, perfecto. No, primero nuevamente extender las felicitaciones a el doctor José Alfredo para hacer la primera exposición. Es un muy buen ejercicio. Sabemos que es un tema amplio y profundo y que abordar todos los temas pues con una gran profundidad pues es un reto importante. Recoger el comentario del doctor Santiago Quintero acerca de esa imagen y adicionalmente a eso de la activación y la cadena de supervivencia, toda ella conectada para poder sacar a los pacientes adelante, y un ejemplo de ello fue el paciente que creo que fue de Dinamarca, si mal no estoy, que salió adelante pues con esta intervención. Bueno, yo tengo una pregunta relacionada, una observación y una pregunta relacionada pues con la descarga. Con la terapia eléctrica, perdón. La terapia eléctrica, pues digamos que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la reanimación cardiopulmonar básica. Observé, José Alfredo, que no hiciste mucho énfasis en la terapia desde el punto de vista fisiológico y el impacto que puede tener desde el punto de vista eléctrico en el miocardiocito. Y mencionabas al principio que esta se aplica sobre todo por el beneficio que tienen los pacientes en la fase eléctrica del paro cardiorrespiratorio. Yo con esa observación quisiera que nos contaras o nos ampliaras un poquito más cuáles son las eh, arritmias cardíacas que producen paro cardiorrespiratorio y de las cuales se beneficiaría la terapia eléctrica. Uno. Y dos, si encontraste estudios a nivel local en lo que tiene que ver con el escenario de urgencias, donde nos hablen de las causas de paro cardiorrespiratorio. Muchas gracias. Pues bueno, profe, con respecto a la primera pregunta, pues las arritmias pues, son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y pues con respecto a la segunda pregunta, pues no encontré pues, estudios relacionados con el tema. Juanma. Sí, buenos días. Estaba esperando, no sé si el doctor Carlos Vallejo quiere agregar algo o procedo yo con mi intervención. Veo que no, por ahora. No, dale, Juan. Listo. José, extiendo nuevamente la felicitación. La presentación fue muy bien llevada y tenías claro el curso de la charla. Digamos que ahí te enfocaste en todo lo importante de la guía. Nosotros como urgentólogos tenemos que ver, aparte de lo importante, también las minucias que se nos van presentando. Entonces tengo en ese orden de ideas varias preguntas. La primera es, tú dijiste que digamos, en la reanimación básica
tomar el pulso al principio no era pues como una conducta que, digamos que es algo errático, entonces que se prefiere utilizar el nivel de conciencia para determinar el inicio de la reanimación. Eso es muy importante, sobre todo en personal que no está entrenado. En ese orden de ideas, vos como personal entrenado o en el ambiente extrahospitalario, en reanimación básica, ¿cada cuánto crees que se va a tomar el pulso o cuándo se debería tratar de tomar el pulso para determinar si el paciente retorna o no a la circulación espontánea? Pues, profe, las recomendaciones son que pues no se tome pulso porque esto pues retrasa el tiempo pues aumenta las pausas como tal, sino que pues se deben realizar pues las maniobras de reanimación y si el paciente pues muestra signos de retorno a la circulación espontánea, pues ahí es que se va a definir. Pues, pero no se recomienda pues tomar el pulso como tal de rutina. Perfecto, esa es la respuesta. O sea, en la reanimación básica nunca se toma el pulso ya, ¿cierto? Hablaste de la finalización de la reanimación y dijiste entonces cuando lo van a transportar, ¿cierto? Si el paciente es un paro no presenciado. Hay unas recomendaciones tácitas, aunque sí están descritas en algunas partes, sobre cuándo terminar la reanimación. Cuando ya se ha iniciado la reanimación cardiopulmonar básica, ¿en qué condiciones se finalizaría? Pues, profe, la verdad encontré diferentes opiniones, pues porque hay varias variables. Una de ellas es el tiempo. Otra pues variable que mencionaban era pues cuando pues el reanimador pues no puede continuar la reanimación. Eh, hay pues múltiples variables, entonces pues encontré como muchas opciones, bueno, hay algo como específico pues la guía nos recomienda eso y yo pienso que sobre todo es porque pues en el escenario de ellos hay como una pues mejor respuesta y todo es una respuesta más rápida en el escenario extrahospitalario. Y pues el desempeño de este algoritmo que nos muestra la AJA, pues ha demostrado que pues, no es tan bueno en cuanto a la terminación de la reanimación como tal. El Listo. tiempo, en cuanto a lo que le mencioné del tiempo, el tiempo pues no es muy claro. Algunos autores recomiendan que se debe detener pues, a los 20 minutos de reanimación. Pues lo enfocan por la parte pues, neurológica en parte. Sí, a menos que pues, se haya comprobado que está en asistolia. Eso fue lo que leí, profe. Pues en realidad si estás en reanimación básica no vas a comprobar asistolia porque normalmente los DEAs no tienen un cardioscopio. El DEA simplemente registra el ritmo y te dice si es desfibrilable o no es desfibrilable. Cuando tienes un desfibrilador manual ya es un personal entrenado. Cuando hay un personal entrenado con un desfibrilador manual estaremos hablando probablemente de reanimación avanzada. Entonces, hay tres indicaciones tácitas sobre cuándo terminar la reanimación. La primera es, vos ya la dijiste, cuando el reanimador se cansa. La segunda es cuando llega el equipo de reanimación avanzada, ya paras tú y entregas el paciente. ¿Sí? Y la tercera es cuando el paciente presenta signos de vida. O sea, nunca se toca pulso, pero el paciente puede presentar signos de vida. ¿Cuáles son estos? Respira espontáneamente, se mueve o habla. Entonces, ese es un momento donde puedo parar la reanimación. Ok. Listo. A mí me queda la duda, vos hablaste de transportar el paciente. ¿Vamos a transportar el paciente durante la reanimación o cómo se transporta el paciente? Profe, por favor, me repite la pregunta, no la entendí muy bien. Si es que hablaste de que se reanima y se transporta y que en nuestro medio siempre se deben transportar. Mi pregunta es si van a transportar el paciente mientras le están haciendo reanimación. O sea, Pues no, o sea, se debe esperar hasta que llegue el servicio de emergencia, pues, hasta que llegue el soporte avanzado, pues, como tal.
En nuestro medio no existe soporte avanzado en el ambiente prehospitalario, o al menos en casi nunca. Entonces va a llegar una persona con un DEA que van a tener forma de darle ventilaciones con un BBM, masaje cardíaco y desfibrilación con DEA. Eso sigue siendo avanzado. En nuestro medio no hay medicamentos, no hay intubación en el campo. Mi pregunta es, si vos sos el que va en la ambulancia, o sea, o llega el equipo de ambulancia, lo que deben hacer es subirlo a la ambulancia y transportarlo mientras le dan reanimación, o lo reaniman en el campo y si sale lo transportan. ¿Vos qué crees? Pues, profe, yo pienso que se debe pues, continuar la reanimación. Pues, En el inicial, o campo. sea, inicialmente, sí, o sea, reanimar en el campo, sí, profe, reanimar en el campo. Yo creo que el doctor Barros nos va a ampliar la respuesta. Mamá, Más adelante. esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta es de recreo ya, porque realmente depende de lo que los sistemas de emergencias tengan, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro medio está indicado seguir reanimando a pesar de todas las dificultades que puede haber reanimar en una ambulancia. Ya no sé si ustedes alguna vez lo han hecho, pero es una tarea titánica hacer eso, ¿cierto? Hay algunas guías que recomiendan ese transporte, ¿cierto? Que es que por ejemplo, que los muchachos de prehospitalarias, ellos presencien el paro, por ejemplo, eso es una indicación sine qua non de transportar el paciente de emergencia. El otro es que ellos hayan detectado o en algún momento el de haya dicho que el ritmo desfibrilable, ¿cierto? O que ellos en algún momento, el personal entrenado, los muchachos de prehospitalaria hayan detectado pulso en algún momento, ¿cierto? Me parece un poquito más difícil, pero es lo que recomienda, ¿cierto? Dependiendo del nivel de sistema de emergencia, si ustedes buscan en la literatura, lo que uno encuentra es que utilizan estos dispositivos de compresión externa mientras el paciente va camino hacia el hospital, que entre nosotros pues, definitivamente no lo tenemos, pero en los sistemas mucho más avanzados de países desarrollados uno sí lo ve que se lo colocan en la casa, montan al paciente en la ambulancia y arrancan con él mientras este dispositivo le da el masaje cardíaco, ¿cierto? Entonces, eso va a ser muy variable de acuerdo a los sistemas de emergencias donde el paciente desafortunadamente haga el paro, ¿cierto? Ya es una discusión que hemos hecho varias veces, pero debido a que entre nosotros nuestra salud pública es muy mala por la medicina aguda, pues nuestro riesgo de muerte y de ser recuperado en un paro pues, es muy poco, ¿cierto? Es pobre de que logremos sobrevivir un paro en la casa. Entonces, sería como lo que yo tendría que agregar ahí, pero muy buena pregunta, Juan. En realidad, en países como Estados Unidos, el personal de atención prehospitalaria, que es personal sumamente entrenado, que tiene habilidades para la intubación, posibilidad de poner medicamentos, normalmente transportan el paciente con o sin dispositivos de compresión externa, aunque para eso están hechos los dispositivos de compresión externa y llegan al hospital después de 20, 30 minutos de reanimación incluso. Nosotros, yo creo, en nuestro medio, yo creo que es sumamente difícil que logremos eso y creo que hay que tratar de pegarse a lo que tenemos. Con respecto a eso, por ejemplo, una de las cosas es que en nuestro medio es mucho más probable que sea práctico hacer solo compresiones que compresiones y ventilaciones, porque es muy raro que usted tenga un ambú en el entorno y que tenga un ambú además con una fuente de oxígeno, porque un ambú solo pues realmente no le veo ningún sentido si lo que pretendemos es oxigenar el paciente. Esas son discusiones que hemos tenido. Acuérdense que esto es hecho por la Sociedad Americana del Corazón en un medio completamente diferente y específicamente para paro cardíaco de probable origen cardíaco, pues de la causa no es extracardíaca, es casi que hablar de infarto, del paro en el contexto del infarto. Entonces, hay muchas minucias que se salen de acá
que nosotros tenemos que examinar, digamos, con mucho detalle y tenemos pues mucho tiempo para irlas revisando. Entonces, no, muchas gracias. Ahí disculpa la pregunta, era. Listo, profe. Profe Vallejo. Gracias nuevamente, José. José, una pregunta. En un Eh, caso, eh, en caso tal de que tuvieras un paciente en tu servicio de urgencias, ingresa con dolor torácico y tú eres testigo del colapso del paciente y tu paciente se encuentra acostado en una camilla. ¿Qué acción realizarías a continuación de manera inmediata, teniendo disponibilidad de el desfibrilador externo y de las compresiones torácicas? ¿A cuál le darías prioridad? eh, Profe, a la desfibrilación, pues a la terapia eléctrica inicialmente. ¿Puede contarme por qué? Eh, Profe, porque en los primeros minutos generalmente se debe pues a una alteración eléctrica y pues la desfibrilación temprana en este momento pues mejoraría pues el retorno a la circulación espontánea. Pues en una parte de las guías pues mencionan esa parte y, pues ellos dicen que en en ese escenario que usted que plantea, cuando el paciente está en una fibrilación ventricular, por ejemplo, se debe pues iniciar inmediatamente la desfibrilación. Sí, de acuerdo, José Alfredo. O sea, hay que darle prioridad a la terapia eléctrica en esos pacientes que la requieren y que tienen la indicación. Porque, pues igual, la guía hace énfasis en ello, pero también la información, de alguna manera, como la presentaste en cuanto a la prioridad de las compresiones para posteriormente realizar o verificar si el paciente requiere terapia eléctrica o no, pues digamos que requiere ese tipo de aclaraciones en esos escenarios puntuales y específicos. Entonces, bueno, eso es lo que quería pues preguntarle. Bien, esa es la respuesta. Muchas gracias, José Alfredo. Y bueno, Profe, recordar adicionalmente a eso que sin terapia, sin reanimación cardiopulmonar básica, no existe reanimación cardiopulmonar avanzada. Y tenemos que hacer un gran énfasis con una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, ¿sí? Y yo creo que el término calidad va en los términos en los cuales tú los pusiste, de las compresiones, el tipo de compresión, la calidad de la compresión y adicionalmente a ello, pues la ventilación ya cuando sea disponible con dos reanimadores y la terapia eléctrica cuando esté disponible. Sí, adelante, José. Profe, le quería mencionar, pues, con la pregunta inicial que usted me hizo, pues yo en la diapositiva coloqué un estudio que fue como el que encontré como más interesante, pues, con respecto al escenario extrahospitalario, donde ellos, pues, mencionaban que la causa médica era un 65% de las causas, era la principal causa. Y de la causa médica, ellos mencionaban que, pues, la mayoría era en el contexto de una enfermedad coronaria, del infarto como tal, pero pues no hacían mucho énfasis, pues no entraron en detalle en cuanto a ese tema. Sí, sí, pues digamos que de la charla anterior con Laura, pues también queda, sigue habiendo, pues digamos, una brecha en el conocimiento, porque sabemos y entendemos cuál es la causa, pues digamos, el origen en cuanto al tipo de causa, si es médica o traumática, digamos, tenemos aproximaciones a nivel local, y esa es la pregunta a nivel local. No tenemos claro cuál es la causa cuando estamos hablando del escenario prehospitalario y del escenario hospitalario, pero a nivel de urgencias, ¿sí? Y menos pues de las arritmias que se presentan en ese tipo de situaciones. Y una de las dificultades también es por el encontrar que no hay una forma de registrar unificada donde se pueda recabar la información. Y los registros con los formatos UTSTEIN son, digamos,
la orientación que dan las guías para poder hacer una recolección adecuada y uniforme de la información. Iba más orientado pues a ese punto, pero sí, pues digamos hay una brecha ahí en el conocimiento que esperemos próximamente también poder llenar. Hay una última pregunta en el chat. Dice del doctor Juan Manuel, dice, ¿qué opina de la reanimación en sitios de difícil acceso, Cerro de Tusa? Juanma, ¿qué altura tiene eso? Pues si a usted le hace paro a un paciente. ¿Y qué altura tiene el Cerro de Tusa? No sé, pero es muy difícil llegar allá. Profesor, muy difícil esa pregunta. No sabría decirle, profe, pero o sea, la sola entrada allá es a cualquier equipo de avanzado. Bueno, entonces, digamos que en aras del tiempo, podemos hacer el análisis más adelante porque esos son el tipo de cosas que uno tiene que ir evaluando. Hay sitios, por ejemplo, como países como Australia, Canadá y algunas regiones de Estados Unidos, donde el acceso es sumamente difícil y ellos han optimizado sus sistemas de emergencias médicas para llegar hasta allá. Pero en términos generales hay muchos que describen que reanimar en un lugar donde no va a llegar el equipo de avanzada ni ninguna forma de transportar el paciente es un procedimiento fútil, pues que realmente es inútil. Que usted podría intentarlo y si el paciente logra mejorar, pues tratar de sacarlo de allá, pero es muy difícil. Listo, profe. Antes de irnos, Verónica, ¿tienes una opinión sobre esto? Un minuto más, tienes un minuto. Hola, profe, buenos días. No, era pues como con lo que pregunta el doctor Juan Manuel, que hace poco sucedió un evento de un paro cardiorrespiratorio de una médica pediatra reumatóloga cuando se encontraba ascendiendo al Nevado de Santa Isabel y pues no había ningún mecanismo para el manejo de esta médica y pues finalmente el descenso pues era más de 4 o 5 horas, entonces pues no hubo forma de prestarle pues como ninguna asistencia a ella. Bueno, sobre eso solamente agregar de que hay algunas condiciones fisiológicas que cambian esas alturas, ¿no? Sería una discusión ya para en otra oportunidad cuando veamos escenarios especiales tal vez. El doctor Cristian debe tener más experiencia en eso que el que vive ascendiendo picos. Entonces, pero es un buen tema, listo. Yo creo que por ahora en el tiempo dejémoslo para una próxima oportunidad. Vamos a tener para la próxima clase describir 3 cosas. Listo, profe, queda esa tarea pendiente de profundizar en ese tema. De una. Muchas felicitaciones, José.